o sea, desde el momento en que un órgano técnico supuestamente dura 9 años, ya nos da la idea de que el objetivo es controlar una función discrecionalmente. Porque ahí va otra cosa. Desde la propia Constitución, por ejemplo, se prohíbe que con un amparo se inhiba, se frene una ley de la COFESE. Es decir, están como por encima del Congreso. Las leyes del Congreso, es como el presidente, dos jueces federales, por cierto, en materia de competencia económica, le frenaron sus leyes, pero a la COFESE no le pueden frenar sus leyes, no se las pueden suspender, se las pueden invalidar más tarde en el amparo, pero de entrada no se las pueden suspender. Eso es algo muy peculiar, es decir, está maquiavélicamente diseñada la estructura, la función y las atribuciones de la COFESE. Digo maquiavélicamente porque estaban pensando en perder el poder. Que dijeron, ¿qué pasa si perdemos el poder? Y creamos estos satélites y con eso controlamos lo que nos interesa, que es la energía, petróleo, el gas, la energía, y con eso seguimos metiendo nuestros naipes para, pues, nosotros seguir siendo los jugadores principales en los mercados que nos dejan muchísimo dinero. Yo considero, es especulación, pero uno lee la estructura orgánica y funcional de la COFESE y dices, esto no es casualidad, o sea, esto está planeado para, pues sí, para que dure mucho tiempo y para hacer un freno básicamente al poder ejecutivo. Y algunos dirían, bueno, es que los contrapesos ciudadanos, pues es que no es un contrapeso ciudadano, es un contrapeso que se inventaron ellos mismos. Y además, volvemos a insistir en que no es un órgano ciudadano. Por más que me digan, es que salió del ITAM, salió de no sé dónde, bueno, pues ellos lo eligieron, ellos, digamos, con su facultad discrecional, lo consideraron experta o experto a ese comisionado, y pues esa discreción totalmente de ellos. Entonces, ahora, otro comentario ya para ir cerrando, doctor. Algunos auguran el fracaso de Gas Bienestar, o sea, todavía ni saben cómo va a funcionar, ni dónde, ni está todavía la estructura legal, pero ya auguran un fracaso de la estructura legal, del funcionamiento de Gas Bienestar, porque pues pesa sobre el Estado que es un mal administrador, que hay corrupción, etcétera, y que además las empresas son muy buenas, muy eficientes, y bueno, y que la COFESE no va a dar su visto bueno. ¿Qué opinión te merece todo ello, doctor? Bueno, pues yo creo que es el discurso que se ha venido planteando desde hace más de 30 años, argumentando que las empresas públicas no son eficientes, que las empresas públicas no deberían de existir, que es necesario que intervenga la iniciativa privada para efecto de eficientar todo. Es el discurso pues del neoliberalismo, ¿no? A ultranza. Y lo cierto es que tenemos indicadores, ¿no? ¿Cuánto producía Pemex antes de la reforma energética? ¿Cuántos barriles de petróleo producía diario? Cerca de 2.7 millones de barriles diarios. ¿Y cuánto terminó produciendo después de la reforma energética, no? O sea, ¿cuánto dinero obtenía Pemex? Tenemos empresas exitosas. Es cuestión de tener buenos administradores y gobiernos que no ahorquen las finanzas públicas de esas empresas, porque ese fue uno de los principales problemas de Pemex, ¿no? No es que Pemex, por ejemplo, y hablo de Pemex como un símbolo de una de las empresas más exitosas del Estado y no más de México, sino del mundo, ¿no? Pero ¿cuál era el problema verdadero de Pemex? El régimen fiscal que ahogaba las finanzas de la propia empresa, ¿no? Que no le permitía ni siquiera poder generar suficiente ingreso para poder reinvertir en su propia infraestructura y así tener o seguir teniendo una actividad de extracción, de producción también de hidrocarburos y de derivados de los hidrocarburos, pues eficiente y tecnológicamente avanzado, ¿no? Pero eso también era una estrategia, como ya lo hemos podido observar, para efectos de poder decir, no, es que es ineficiente, no, es que no se puede sostener ese modelo. ¿Por qué no se va a poder sostener ese modelo? ¿Cómo no va a ser un negocio? O sea, yo pienso que sí puede ser exitosa, es una buena estrategia. Creo que va a ser interesante poder ver una empresa más pública, una nueva empresa pública ofreciendo esos servicios, generando competencia, compitiendo con otras empresas privadas. Creo que podemos ver eso y si logra tener los precios más competitivos,
puede ser que crezca, ¿no? Que crezca y pues bueno, vamos a ver cómo se expande. Por ahora tengo entendido que solamente va a ejercer sus funciones en el Distrito Federal, pero pues esperemos un día verlo aquí en Tijuana, ¿no? Y con gusto le vamos a comprar gas.